Seguimos con fuerzas intermoleculares y en este video vamos a ver cómo las fuerzas intermoleculares afectan ciertas propiedades físicas de la materia o de las sustancias con las que estemos trabajando. Aquí tenemos una gráfica de cómo se afectan el punto de ebullición de ciertas sustancias, ¿verdad? En diferentes periodos, en diferentes grupos y comparándolo con los periodos. Aquí vamos a empezar con el grupo 4A. Vean que a medida que bajamos, si buscan su tabla periódica, ¿verdad? Recordamos que carbono está arriba, le sigue silicio, le sigue germanio, le sigue estaño. Entonces lo que estamos viendo es, de hecho, todos ellos lo que tienen básicamente es fuerzas London, porque son moléculas no polares. Así que básicamente todas al tener la misma fuerza intermolecular, la diferencia es en el tamaño, eso lo vamos a ver más adelante. Así que mientras más grande, más fuerzas London y por lo tanto mayor punto de ebullición. Les había mencionado en un video inicial que las fuerzas intermoleculares afectan la presión de vapor. Pues las fuerzas intermoleculares también afectan el punto de ebullición, punto de fusión, etc. Y mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser el punto de ebullición y el punto de fusión. ¿Ok? Mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, más fuertes o mayor va a ser el punto de ebullición y de fusión. Entonces lo que estamos viendo aquí es que a medida que vamos bajando en el grupo, se hacen las fuerzas intermoleculares más fuertes, en este caso son las fuerzas London, y lo que estamos viendo es que el punto de ebullición va a aumentar, está aumentando y es lo que nosotros esperamos. Pero vamos a ver el grupo 5, 6 y 7A. Vean, ahora voy a verlo de abajo hacia arriba. Vean, vamos a empezar con el 5A, H2TE, H2SE, vean que estamos aquí, H2SE. Estamos subiendo en el grupo, está disminuyendo la masa, está disminuyendo el radio. Lo que esperamos es que disminuya las fuerzas intermoleculares y por lo tanto disminuye el punto de ebullición. Vea que pasa algo parecido con H2SE, también sigue bajando porque está más arriba en el grupo. Pero cuando vemos H2O, vean que aumenta, aunque nosotros esperamos que baje, la realidad es que no bajó, sino que aumentó. Y cuando nosotros vamos esa era la 6A, la 5A era la verde, pero vemos algo parecido, vean que SBH3, ASH3 va bajando, PH3 va bajando, pero cuando vemos NH3, que nosotros esperamos que baje, lo que hace es que sube. Hay una diferencia porque es que está subiendo. Algo parecido está pasando con la familia 7A. Vemos que HI está más arriba, baja cuando subimos HBr, baja cuando subimos HCl, pero nosotros esperamos que HF sea bajo, pero igual sube. ¿Ok? Así que, ¿por qué se debe ¿verdad? ¿A qué se debe esa diferencia? Y la diferencia está en las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, por ejemplo, de H2TE, son London, por supuesto, porque recuerde que todas tienen London. Tiene dipolo-dipolo. ¿Ok? Y esas son las únicas que tiene. Sin embargo, H2O, además de tener London, tiene dipolo-dipolo también, pero también tiene puentes de hidrógeno. Así que H2O tiene mayores fuerzas intermoleculares que H2TE. Y mientras más fuerzas intermoleculares tenga, mayor va a ser su punto de ebullición y también de fusión. Así que vemos que nosotros debemos poder predecir cuáles son las fuerzas intermoleculares que tiene una partícula para entonces poder determinar cuál va a tener mayor punto de ebullición y de fusión. Cuando son sustancias puras, usted solamente va a usar 3 de las fuerzas intermoleculares que discutimos. Las fuerzas intermoleculares que va a utilizar son
London, dipolo-dipolo y puentes de hidrógeno. Esas son las tres fuerzas intermoleculares que va a utilizar. Y para que se les sea más fácil, yo les recomiendo que se haga estas preguntas a la hora de determinar qué fuerzas intermoleculares tiene una partícula. Primero, ¿es covalente? Si usted se puede responder que sí es covalente, usted sabe que va a tener London. Porque ya les dije que esa fuerza intermolecular la tiene todas las partículas. Así que, si es covalente, si la respuesta es sí, va a ser London, va a tener London. Ok. Si es covalente y usted respondió sí, la próxima pregunta va a ser, ¿es polar o no polar? ¿Es polar? No. Pues ya no tiene más ninguna fuerza intermolecular, solamente tiene London. Pero si es polar, ¿verdad? Si su respuesta es sí a es polar, va a tener dipolo-dipolo. ¿Ok? Ahora, si es polar, usted se va a hacer esta próxima pregunta. ¿Puede hacer puentes de hidrógeno? Si no puede hacer puentes de hidrógeno, se quedó con dipolo-dipolo. Si puede hacer puentes de hidrógeno, pues obviamente va a tener puentes de hidrógeno. ¿Cómo yo sé si una molécula puede hacer puentes de hidrógeno? Si tiene un hidrógeno que esté enlazado a FON, flúor, oxígeno o nitrógeno. Así que básicamente, para que usted tenga una idea, ok, ¿es covalente? Si usted responde sí, va a tener London. Porque ya sabemos que todas las que sean covalentes van a tener London. ¿Ok? Ahora, si respondió sí, usted se va a hacer otra pregunta. La pregunta es polar? Si usted responde no, hasta ahí se quedó. No hay más nada que decir, solamente London. Si usted respondió sí, usted puede decir que tiene dipolo, dipolo. ¿Ok? Si usted respondió sí, y ya sabe que tiene dipolo, dipolo, la próxima pregunta es, ¿puede hacer puente de hidrógeno? Si es no, se queda con dipolo, dipolo. Pero si es sí, pues hace puente de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, ¿cómo usted sabe si puede hacer puente de hidrógeno? Recuerde que debe tener un hidrógeno que tenga FON. Si no tiene FON el hidrógeno, no puede hacer puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Así que esas preguntitas le van a ayudar a ustedes a predecir si puede hacer o no, ¿verdad?, las diferentes fuerzas intermoleculares. Y mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares y mientras mayores sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser el punto de ebullición y de fusión que va a tener la sustancia. Así que, ¿por qué es la diferencia, verdad, de estas partículas que les estaba mencionando, ¿verdad?, de H2O, HF, NH3? Tiene que ver con que estas partículas pueden hacer puentes de hidrógeno que las otras no pueden hacer, ¿verdad? Así que van a tener fuerzas intermoleculares mayores y por lo tanto puntos de ebullición y de fusión mayores. Así que en este caso que le está preguntando cuál de las sustancias exhiben puentes de hidrógeno, recuerde que usted va a buscar que tenga hidrógenos que estén enlazados a FON. Recuerde, FON. ¿Ok? La primera no está enlazada a FON, eso es C2H6. De hecho, para que, ¿verdad?, un tip, cuando usted vea moléculas de carbono e hidrógenos nada más, esa molécula va a ser no polar. ¿Ok? Los enlaces son no polares, así que esa molécula va a ser no polar. Si ustedes tuvieran que decir qué fuerzas intermoleculares tiene C2H6,
¿Es covalente? Sí. ¿Es polar? No. Así que con lo único que se queda es con fuerzas London. Ahora, el B, CH3OH, eso es metanol. Tiene un hidrógeno que está enlazado a oxígeno. De hecho, tiene 4 hidrógenos. Estos hidrógenos que están enlazados a carbono no hacen puentes de hidrógeno. Pero este hidrógeno que está enlazado a oxígeno puede hacer puentes de hidrógeno y lo puede hacer con los pares de electrones solitarios del oxígeno en otra molécula. En la molécula que tenemos en C, tenemos también varios hidrógenos. Estos hidrógenos no van a poder hacer puentes de hidrógeno, pero los hidrógenos que están enlazados a nitrógeno, vean que está con uno de FON, sí pueden hacer puentes de hidrógeno, lo pueden hacer con los pares de electrones solitarios del oxígeno y con los pares de electrones solitarios del nitrógeno. Así que en la molécula A no se pueden hacer puentes de hidrógeno, pero en la molécula B y en la molécula C sí se pueden hacer puentes de hidrógeno. Ok, polarizabilidad y las fuerzas de dipolos inducidos. Primero que nada, polarizabilidad es la distorsión de la nube electrónica, ¿verdad? Mientras más polarizable sea una molécula, lo que significa es que más podemos distorsionar su nube electrónica. Y la polarizabilidad aumenta hacia abajo en un grupo. Y cuando nos recordamos de las tendencias en la tabla periódica, sabemos que hacia abajo en la tabla periódica, en el grupo, aumenta el radio. Lo que va a significar que mientras mayor sea el radio, más polarizable va a ser esa nube electrónica. ¿Okay? Mientras mayor sea el radio, más polarizable es la nube electrónica. La polarizabilidad en un periodo va a aumentar hacia la izquierda, es decir, hacia el lado de los metales, porque si recordamos, ¿verdad? Otra vez la tendencia en la tabla periódica, el radio aumenta hacia la izquierda y hacia abajo, lo que va a significar que hacia la izquierda y hacia abajo va a aumentar la polarizabilidad de las partículas. ¿Ok? Los cationes, ¿verdad? Vamos a hablar de los cationes y sus átomos padres. Los cationes van a ser menos polarizables que sus átomos padres porque el radio es menor. Recordamos, ¿verdad? Cuando discutimos el radio iónico, que cuando se pierden electrones, el radio disminuye, lo que significa que en este caso va a ser menos polarizable, porque mientras menor sea el radio, menos polarizable va a ser la partícula. Pero todo lo contrario pasa cuando son aniones, porque cuando son aniones, al ganar electrones, aumenta el radio y por lo tanto, al aumentar el radio, es más polarizable. ¿Okay? Así que en términos de elementos, el radio atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo. En términos de cationes, los cationes son menos polarizables que sus átomos padres y en términos de los aniones son más polarizables que sus átomos padres. ¿Y por qué discutimos esto? ¿Por qué nos recordamos de estas tendencias en la tabla periódica? Y es porque cuán polarizable sea la nube electrónica va a afectar las fuerzas intermoleculares, en este caso las fuerzas London. Mientras más polarizable sea la nube electrónica, más fuertes son las fuerzas London. ¿Okay? Así que vemos aquí en estos dos grupos, tengo el grupo 7A y el grupo 8A, y estamos viendo el punto de fusión, perdón, de ebullición. El punto de ebullición es el que está en negritas. Y vemos que a medida que bajamos en un grupo, vea que el punto de ebullición aumenta. Lo mismo lo vemos en el grupo 8A, que a medida que bajamos en un grupo, aumenta el punto de ebullición. Y tiene que ver con la polarizabilidad. Mientras más polarizable
sea la nube electrónica, más fuertes son las fuerzas London y por lo tanto más fuertes son sus fuerzas intermoleculares, que ya les dije que mientras más fuertes las fuerzas intermoleculares, mayor es el punto de ebullición. Y lo mismo va a estar relacionado con el punto de fusión. Es por esto que también nosotros vemos que en el caso de flúor y de cloro, ambos son gaseosos a temperatura ambiente, mientras que bromo es líquido, yodo es sólido, porque esa diferencia en estados y tiene que ver con sus fuerzas intermoleculares. La forma de la molécula también va a afectar las fuerzas intermoleculares, en este caso las fuerzas London. Aquí tenemos dos moléculas que tienen la misma cantidad de átomos, la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno. En este caso ambas son no polares. Pero vea el punto de ebullición de N-pentano y el punto de ebullición de neopentano. Recuerden, tienen la misma cantidad de carbonos y de hidrógenos, la misma. Pero N-pentano tiene un punto de ebullición mayor que neopentano. Entonces, ¿por qué? Si tienen los mismos átomos, deben tener las mismas fuerzas intermoleculares. Y la realidad es que no. Por la forma se afecta la interacción de las fuerzas London que pueden haber. En N-pentano es lineal. Por lo tanto, la interacción que puede haber con otra molécula como ella va a ser a lo largo de toda la molécula, ¿verdad? Va a ser lineal. En el caso de neopentano, imagínense que neopentano es una bolita que va a interaccionar con otra de neopentano, que es otra bolita. La interacción que hay o los puntos de contacto que hay entre dos partículas es menor. Así que mientras más puntos de contacto, las fuerzas London van a ser más fuertes y por lo tanto mayores son sus fuerzas intermoleculares y mayor es su punto de ebullición. Así que recuerden que la forma también afecta las fuerzas intermoleculares. Aquí esto es para que se detengan y practiquen. Primero, mi recomendación es que comparen las fuerzas que tienen cada una de las partículas y mientras mayores sean las fuerzas, mayor va a ser su punto de ebullición. Así que les voy a dar un break para que detengan la grabación y lo practiquen y luego corroboren. Ok, espero que ya lo hayan hecho y que ahora estén para corroborar. En el caso de MgCl2 y PCl3, aquí es más bien por las fuerzas intramoleculares que tiene MgCl2, porque MgCl2 es iónico. Y las fuerzas iónicas son, ¿verdad?, fuertes porque son fuerzas entre las partículas. En el caso de PCl3 es covalente, puede hacer dipolo-dipolo, no puede hacer puentes de hidrógeno, pero MgCl2 al ser iónico va a tener un punto de ebullición mayor. ¿Okay? En el caso B tenemos CH3NH2 y CH3F. Ambas son covalentes, por lo tanto ambas pueden hacer London. Ambas son polares, por lo tanto ambas pueden hacer dipolo-dipolo. CH3NH2 puede hacer puentes de hidrógeno porque tiene hidrógenos enlazados a nitrógenos, pero CH3F no puede hacer puentes de hidrógeno porque los hidrógenos no están enlazados a flúor. Lo que significa que CH3NH2 va a tener un punto de ebullición mayor porque tiene fuerzas intermoleculares más fuertes. En el C, en el caso C, tenemos metanol y tenemos etanol. Metanol y etanol, ustedes ven, se parecen bastante. La diferencia es un CH2 adicional o de menos. Ambas son covalentes, por lo tanto pueden hacer London. Ambas son polares, por lo tanto pueden hacer dipolo-dipolo. Y ambas tienen hidrógenos enlazados a FON, en este caso oxígeno, por lo tanto ambas pueden hacer dipolo-dipolo. Perdón, puentes de hidrógeno. Sin embargo, etanol, al ser más largo, las fuerzas London van a ser más fuertes que las de metanol. Por lo tanto, etanol, que es
este que está aquí, va a tener un punto de ebullición mayor. En el caso de D, tenemos hexano, que es una molécula lineal, y 2,2-dimetilbutano, que tiene la misma cantidad de carbonos e hidrógenos. Ambas son no polares, pero vea que la forma es diferente. Y como les había mencionado, en el caso de hexano, que es lineal, la interacción va a ser, las fuerzas London van a ser más fuertes en el caso de hexano, teniendo entonces un punto de ebullición mayor, en el caso de hexano. Y ahí tienen, ¿verdad?, toda la explicación. Tensión superficial es otra de las fuerzas intermoleculares que se afecta, es otra de las propiedades físicas que se afectan por las fuerzas intermoleculares. La tensión superficial es propiedad de los líquidos que resulta por la tendencia de estos líquidos a minimizar su área superficial, es decir, a minimizar el área que va a crear sobre una superficie. Y la tensión superficial de un líquido es la energía que se requiere para aumentar esa área superficial en, ¿verdad?, una cantidad dada. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Ustedes ven aquí abajo, ahí tenemos un vaso con agua y una presilla. El agua tiene que crear área superficial alrededor de toda esa presilla. Y si esa presilla baja, se hunde en el agua tiene que crear área superficial alrededor de toda la presilla. Así que, mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, menos esa sustancia va a querer romper esas fuerzas intermoleculares para crear área superficial alrededor de ese objeto externo, ¿verdad? Porque agua tiene que crear superficie alrededor de toda esa presilla. Pero mientras más fuertes sean las fuerzas intermoleculares en la sustancia, menos se quieren romper y crear, ¿verdad?, superficie o área superficial alrededor de ese objeto. Así que mientras mayores sean las fuerzas intermoleculares, menos se quiere crear esa superficie y mayor tensión superficial va a haber. ¿Okay? Así que vemos que las fuerzas intermoleculares afectan la tensión superficial. Mientras mayores sean las fuerzas intermoleculares, más unidas están entre ellas, menos quieren romper su interacción para crear superficie sobre otro objeto. ¿Okay? Así que a mayores fuerzas intermoleculares, mayor tensión superficial. La tensión superficial también se afecta con temperatura. Y es porque a medida que nosotros aumentamos temperatura, las moléculas tienden a tener mayor energía cinética, lo que significa que más difícil se le va a hacer a las partículas en esa sustancia crear esa interacción entre las partículas, ¿verdad? Imagínese que usted es una partícula y usted tiene un perrito en su cuarto que también es una partícula y que el perrito se está moviendo constantemente. La oportunidad que usted tenga de poder agarrar ese perrito y crear un enlace, un bonding entre usted y el perrito va a ser menor si el perrito se está moviendo constantemente, ¿verdad? Así que a mayor temperatura, mayor energía cinética, las moléculas se mueven más fácilmente y más difícil se le hace a la partícula, ¿verdad? Crear esa relación, esa fuerza intermolecular entre partículas. Y por lo tanto, la tensión superficial va a disminuir, ¿verdad? Porque las fuerzas intermoleculares las estoy debilitando. ¿Okay? Así que al debilitar las fuerzas intermoleculares, disminuyo la tensión superficial. ¿Okay? Así que la tensión superficial se afecta por fuerzas intermoleculares, pero si yo afecto las fuerzas intermoleculares, afecto entonces la tensión superficial y en este caso con temperatura podemos afectar esas fuerzas intermoleculares. Aquí tenemos un ejemplo de varias sustancias y su tensión superficial. Vea que, por ejemplo, dietilete es la primera. Dietilete puede hacer fuerzas de dispersión porque es covalente
pero es polar, por lo tanto también hace dipolo-dipolo, no hace puentes de hidrógeno. Y esa es su tensión superficial. Vea que dice que es 1.7 por 10 a la menos 2. Etanol, vea que está aquí, además de hacer fuerzas de dispersión, dipolo-dipolo, también puede hacer puentes de hidrógeno, lo que va a significar que va a tener fuerzas intermoleculares más fuertes que las de dietilete y vea que la tensión superficial es mayor. En el caso de butanol, que butanol es parecido a etanol, pero al ser más largo, las fuerzas de dispersión son más fuertes que la de etanol, vea que aumenta la tensión superficial, es mayor que la de etanol y es por esas fuerzas London que aumentan al ser más largo. En el caso de agua, que es una molécula bastante pequeña, aparte de hacer fuerzas de dispersión y dipolo-dipolo, puede hacer varios puentes de hidrógeno porque tiene 2 hidrógenos enlazados a oxígeno, así que puede hacer varios puentes de hidrógeno y las fuerzas intermoleculares en el caso de agua, comparado que diciendo que es una molécula pequeña, es bien fuerte. Y lo vemos con la tensión superficial. La tensión superficial es mucho más alta que en el caso de butanol y tiene que ver con eso. En el caso de mercurio, que es las fuerzas intramoleculares de enlaces metálicos, vea que es bien alta y es porque las fuerzas intramoleculares son las que permiten, ¿verdad?, que esas partículas se mantengan, en el caso de metálico, esos átomos se mantengan juntos y sabemos que son bien fuertes. Así que vemos que la tensión superficial de mercurio es bien alta. Y de hecho, la tensión superficial de mercurio alta es lo que hace de que, ¿verdad?, cuando nosotros vemos el menisco del mercurio, es convexo, a diferencia del menisco en el agua, que es cóncavo. Y en el caso de agua, es porque agua sigue interaccionando con las paredes del envase y lo que hacen es que están como subiendo. Por eso es que cuando nosotros buscamos, vamos a leer el volumen en un equipo volumétrico, se busca la parte de abajo del menisco porque esa es la superficie real. Lo que está arriba, eso es que esa sustancia o esa solución siguió interaccionando con las paredes del envase y por eso fue que fue subiendo. En el caso del mercurio vemos todo lo contrario, vemos que se mantiene todo juntito y por eso es que el menisco es convexo. Tiene que ver con las fuerzas intra e intermoleculares. La viscosidad es otra de las propiedades físicas que se afectan por las fuerzas intermoleculares. Viscosidad es básicamente la resistencia de un líquido a fluir. Y mientras mayores sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la resistencia que va a tener ese líquido a fluir y por lo tanto mayor va a ser su viscosidad. ¿Ok? Recuerden que mientras mayores sean las fuerzas intermoleculares, más atraídos están entre ellos y menos van a querer fluir, ¿verdad?, alrededor o sobre la superficie, una superficie dada. Aquí vean que tengo en la primera tablita 1-propanol, 1,2 propanediol y 1,2,3 propanetriol. Son básicamente la misma cadena de carbonos, pero la diferencia es cuántos OH tiene. El primero tiene un OH, el segundo 2 y el tercero 3. Y vean la diferencia en viscosidad. Aquí les voy a poner un video, no es mío el video, se los pongo en términos de referencia. No estoy sacando nada de este video, solamente para que ustedes vean la diferencia en viscosidad que tienen estas tres sustancias. Okay. Vean que la primera bolita bajó bastante rápido porque su viscosidad es baja en relación a la segunda bolita que ustedes vieron que se tardó un poco más. Y la tercera bolita, vea la viscosidad que es mucho más alta que las primeras dos. Y yo sigo hablando y he hablado bastante y todavía la bolita no ha tocado ha llegado al final del tubo de ensayo. Y es porque la viscosidad es bien alta. Y es que tiene 3 OH, los cuales cada uno puede hacer
un puente de hidrógeno. Así que ya vemos que mientras más puentes de hidrógeno pueda hacer, mayor es las fuerzas intermoleculares que tiene. En este caso, mayor viscosidad. Pero la viscosidad también la podemos afectar con temperatura. Igual, si nosotros subimos la temperatura, estamos haciendo que las fuerzas intermoleculares se debiliten y por lo tanto hacemos que la viscosidad disminuya. Y esto lo vemos, por ejemplo, si nosotros vamos a freír en nuestra casa y echamos aceite, vemos que es bastante viscoso el aceite. No es súper viscoso, pero es más viscoso que el agua. Pero cuando nosotros lo calentamos, vemos que se pone como menos viscoso. Decimos que se pone más líquido. Y la realidad es que estamos bajando la viscosidad. ¿Y por qué bajamos la viscosidad? Porque estamos subiendo su temperatura y estamos haciendo que se debiliten las fuerzas intermoleculares entre las moléculas que forman el aceite.